Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Samay Psicología Integral. En esta tarde hemos querido compartir con ustedes una temática que es juntos. Vamos a hablar acerca de lo que es los cuidados del adulto mayor. Y este trabajo en particular corresponde a una respuesta de lo que nuestros seguidores nos han puesto en sus sugerencias. Entonces, vamos a empezar con esto de lo que son los cuidados del adulto mayor. Antes de iniciar, unas cuantas indicaciones a las personas que están siguiendo. Ya saben que tienen que realizar su comentario durante la charla, son 3 comentarios, y compartirla también para de esta manera poder llegar a más personas. Voy a empezar presentando, como siempre, a las personas que nos acompañan. Empezaremos, pues, por la casa. Tenemos a David Salcedo. Él es psicólogo educativo y también tiene una maestría en psicoterapia. Bienvenido, David. Sí, ahora sí. Bien, muy Ahora buenas tardes a todos nuestros seguidores. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Nada, solamente agradecerles a todos nuestros seguidores por conectarse una vez más para poder aprender sobre temas de psicología y de psicoterapia, ¿no? En esta ocasión estaremos hablando diversos temas en torno a lo que es las personas de la tercera edad. Espero que sea de su interés y sea de su agrado, ¿no? Hemos armado esta charla con mucho cariño para nuestros seguidores. uh-huh. Otra persona más de la casa ya conocida es Estefanía Villacrés, que como ya sabemos, ella es psicóloga clínica y también tiene su maestría en psicoterapia. Hola, Estefi, bienvenida. Hola Carmita, hola a todos, muchas gracias por tu presentación. Bueno, ahora yo voy a hablar acerca también de los cuidadores, que también es una población bastante amplia y también no hay que dejarles a un lado. Entonces yo voy a hablar un poco acerca del papel fundamental que cumplen los cuidadores, ¿sí? Y también la intervención psicológica que se le podría dar al cuidador para que tengan diferentes estrategias para el mejor cuidado de nuestros adultos mayores. Muchas gracias. Muy bien, Estefi, muchas gracias. A continuación les presento a Mónica Hualpa. Ella es psicóloga infantil y psicorehabilitadora, pues sí, también es miembro del equipo Samay, es una de los nuevos integrantes del equipo. Y queremos darte la bienvenida, Moni. Bienvenida a esta Samay, tu casa. Y pues, ¿qué nos cuentas para el día de hoy? Buenas tardes, Carmita. Muchas gracias por la bienvenida. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar en Samay y comenzar esta nueva jornada. Para el día de hoy vamos a hablar sobre la rehabilitación cognitiva en el adulto mayor, cómo podemos ayudarle en casa en esta temporada de pandemia, cómo podemos ayudar a nuestros padres, a nuestros abuelitos, a las personas que queremos en casa. Eso es todo. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. Y hemos dejado para el último a una invitada súper especial. Ella es la doctora Paloma Sotomayor. Paloma es neuropsicóloga, tiene una especialización en diagnóstico de trastornos mentales, neuropsiquiátricos y neuropsicológicos. Paloma también tiene una amplia experiencia en evaluación y diagnósticos neuropsicológicos de demencias y otros síndromes de deterioro cognitivo, trastornos de la infancia y adolescencia, evaluación pre y postquirúrgica en epilepsia. Paloma tiene una amplia experiencia como docente universitaria y de cursos de especialización en epilepsias, es investigadora de neurociencias, tiene varias publicaciones y también ha realizado varias ponencias en diferentes escenarios. Paloma es de nacionalidad peruana e italiana y actualmente reside aquí en Quito. Bienvenida, Paloma. Muchas gracias por aceptar esta invitación para trabajar sobre un tema tan bonito que es justamente los cuidados del adulto mayor. Muchas gracias por la invitación y quería antes de empezar felicitar al grupo de Samay por esta iniciativa porque realmente es un tema muy importante y a veces pasa por alto un poco, ¿no? Y sí hay muchos temas interesantes de los que creo que vamos a conversar hoy día que van a ser muy útiles para las personas que nos están escuchando. Muy bien, y si pues vamos a empezar.
vamos a empezar con nuestra presentación de lo que son los cuidados del adulto mayor. Y pues hablar de lo que es el adulto mayor tiene una gran significación dependiendo también la cultura en la que nos desenvolvemos. Nosotros, por ejemplo, es importante saber que llegar al adulto mayor, llegar a ser un adulto mayor significa que hemos alcanzado la edad de 65 años en adelante. En nuestro caso, en nuestra legislación en nuestro país, se reconoce pues que una persona llega a ser un adulto mayor justamente cuando alcanza esta edad. ¿Qué significa esto? Pues significa que la persona ha atravesado durante todo su ciclo vital por una serie de procesos que le ha permitido ganar experiencia y que le ha permitido llegar hasta ese momento de su vida, ¿no? Es importante y muy interesante. Nosotros ahora, cuando estábamos armando la charla, revisábamos que, por ejemplo, hay países como Japón, en donde llegar a ser un adulto mayor es un sinónimo de respeto, es un sinónimo de sabiduría y también es un sinónimo de estatus, llegar a ser un adulto mayor. Pero en contraposición a esto, veíamos en países de América, y específicamente encontramos algunos datos de Estados Unidos, en donde, por ejemplo, las personas quieren tener una larga vida, pero no quieren llegar a ser viejos. Entonces, es como que se produce una especie de contraposición cultural. En algunos lugares nosotros nos vamos a encontrar con que los adultos mayores son sinónimo incluso de enfermedad, son sinónimo de problemas, son sinónimo de abandono, son sinónimo de tiempo que no se quiere invertirse, así se quiere decir, en estas personas. Por lo tanto, llegar a esta edad o a esta etapa de vejez, que sería la etapa biológica, pues significa que las personas han ido construyendo y reconstruyendo una serie de procesos que deben ser analizados por la sociedad en general. Avanzamos, Tati, por favor. No sé si le podemos ampliar, Tati, la presentación para que se pueda ver un poco mejor. Gracias. Dentro de lo que es la presencia de los adultos mayores en América y en el Ecuador, nosotros vamos a tener pues que el país donde vamos a encontrar mayor número de adultos mayores es en Chile, ¿no? Y en nuestro país nos vamos a encontrar como que se encuentra entre la mitad de todo esto, ¿no? Es decir, tenemos nosotros, según datos del Instituto de Estadísticas y Censos INE, que la población de adultos mayores en el Ecuador llegará hasta finales del próximo año a 1.3 millones. Y eso significaría un 33% más que las que se registró en el 2010, que fue cuando se realizó el último censo de la población y vivienda. Analizar esto es algo particular porque significa que hay más personas que están llegando a esta etapa de la vida por diferentes circunstancias, ¿no? Más acceso a la medicina, mejores cuidados, más inversión en salud, probablemente podrían ser algunas de las causas de esto. Ahora, dentro de esto es importante saber en qué condiciones va a llegar el adulto mayor a esta etapa de su vida, porque ahí nos vamos a encontrar con la otra cara de la moneda, si es que así se quiere decir, ¿no es cierto? Nos vamos a encontrar con que sí, hay adultos mayores que llegan en muy buenas condiciones, es decir, que cuentan con una red de apoyo muy buena, pero hay otros casos en donde tenemos adultos mayores que prácticamente son abandonados. Avanzamos, Tati, por favor. ¿Qué aspectos debemos nosotros cuidar de estos adultos mayores? Debemos tener en cuenta que en esta etapa vamos a encontrarnos con una crisis propia de la edad. Nosotros sabemos que durante el desarrollo los seres humanos nos vamos enfrentando a diferentes o a distintas crisis dependiendo de las distintas etapas que vamos nosotros pasando. Entonces, propiamente en este momento va a haber una crisis de la edad. También nos vamos a encontrar nosotros con otro factor psicológico muy importante que es el nido vacío. En este momento de la vida probablemente ya todos los hijos sean casados, probablemente tengan nietos o incluso probablemente uno de los cónyuges puede ya haber fallecido. Entonces se van a presentar un aspecto psicológico muy importante a trabajar dentro de lo que es esta etapa tan bonita.
también nos vamos a encontrar en este momento con enfermedades, algunas de ellas que se fueron desarrollando en el transcurso propio de la vida, por el desgaste propio de la persona, y otras enfermedades preexistentes o hereditarias que también, se van a hacer presentes en este momento. Otro aspecto importante que debemos cuidar en este momento, como ya les había dicho antes, es el abandono de los familiares. Es hermoso cuando nace un niño, ¿no es cierto? Todos queremos estar cerca del niño, cuidarlo, darle cariño, estar pendientes hasta del mínimo gesto del bebé. Pero ¿qué ocurre cuando estamos en la última etapa de la vida? Resulta pues que los hijos ya tienen sus propias obligaciones, no tienen tiempo, tienen que estar en su trabajo y por lo tanto el adulto mayor es o abandonado o de pronto se convierte en una pieza un tanto particular dentro de los hogares de los hijos, porque los adultos mayores pasan a ser cuidadores de sus nietos y en ocasiones cuidadores sin sueldo, ¿no? Y eso no significa que están acompañados, sino significa también esta sensación un tanto de menosprecio que se va a desarrollar en algunos adultos mayores, no en todos, pero sí en algunos. Otro aspecto importante que debemos cuidar en este momento es la red de apoyo, es decir, saber nosotros con qué familiares, con qué personas cuenta este adulto mayor para poder desarrollarse de mejor manera, ¿no? Y otro aspecto importante que se quiere topar o que debemos cuidar mucho en este momento son las condiciones económicas en las cuales llega la persona a ser un adulto mayor. En nuestra sociedad nos vamos a encontrar con un alto número de personas que son jubiladas, pero también nos vamos a encontrar con un alto número de adultos mayores que están en situaciones de pobreza y de mendicidad. Y esto va a ser un factor muy importante, ya nos va a contar más adelante nuestra invitada, para que se desarrollen también enfermedades mentales, ¿no es cierto? Entonces, sí, vamos a avanzar. ¿Cuáles son entonces las principales enfermedades que aparecen en esta etapa? Tenemos enfermedades como por ejemplo la artritis, la artrosis, enfermedades mentales que las abordaremos el día de hoy, osteoporosis, diabetes, desequilibrios alimenticios, gripes, neumonías, enfermedades del corazón, trastornos del sueño, fibromialgia, fatiga crónica, problemas auditivos y visuales y la soledad y la depresión en la tercera edad. En esta ocasión, nosotros abordaremos básicamente lo que son enfermedades a niveles psicológicas que afectan a las personas, como son las enfermedades mentales, los trastornos del sueño y la soledad y la depresión en la tercera edad. Bien, hasta aquí hemos hablado nosotros algunas cosas de las generalidades, por así decirle, de lo que es el cuidado del adulto mayor. Y ahora vamos a ver un poquito con Mónica. ¿Qué debemos hacer nosotros para cuidar a estos adultos mayores? ¿Cómo los podemos cuidar? ¿Cómo podemos hacer más en esta época de pandemia en donde algunos de ellos son muy conscientes de la situación, pero otros tantos no por sus propias enfermedades, ¿no? Tenemos adultos mayores que padecen enfermedades mentales y que de pronto no son conscientes de qué es lo que está ocurriendo. Yo me encontraba hace unos días en la consulta con una persona, con un cuidador que está a cargo de su madre y la madre tiene demencia senil. Entonces él decía que la mamá se siente muy, muy ansiosa, muy angustiada y como tiene estos picos de crisis de la demencia senil, entonces decía que hay momentos en donde no le reconoce a él y como que al verlo a él todo el día en casa, le genera a ella mucha crisis. Entonces él decía, yo no sé cómo a trabajar con mi mamá, no sé qué hacer con ella porque en momentos se pone violenta, en momentos está bien, en momentos está triste, entonces no sé qué hacer con ella. Moni, ¿qué cosas podríamos nosotros hacer con los adultos mayores? Bueno, Carmita, primero tenemos que tomar en cuenta que no solo tenemos que esperar que se presente algún tipo de enfermedad mental, sino tener en cuenta que cuando ya se llega a la edad de 65 años, el 20% de las personas, de los adultos mayores, presentan algún tipo de deterioro en su área cognitiva. Entonces, hay que dividir ahí entre la estimulación cognitiva y la rehabilitación cognitiva.
En el caso que tú me estabas explicando, se tiene que trabajar lo que es rehabilitación cognitiva. Entonces ahí sí es un trabajo un poquito más extenso y es posible que sea asesorado por un profesional. Hay cosas que podemos hacer como eh, recordar rostros con un álbum de fotos. Mire, este está tal familiar, tal persona, memorizar números, viviendo desde 3 dígitos hasta lo que alcance la persona y poniéndole cada vez un impedimento mayor. Por ejemplo, primero comenzamos con 3 dígitos que se me memorice 3, 7, 9, digamos. Luego va 3, 7, 9, 8 y luego vamos así aumentando, sí, pero sin sobreexigir. Tenemos que tomar en cuenta que cuando se encuentran con algún tipo de enfermedad mental, están en una situación muy delicada. Entonces tenemos que nosotros también como familiares aprender a ceder. Hay cosas, hay áreas que no vamos a poder lograr reestructurizar, sino tenemos que mantenerlas que todavía se encuentran funcionales. ¿Sí? Entonces tenemos que en casa asesorarnos bien con un profesional, porque hay áreas en las que por más que el familiar quiera, no va a poder ayudarle. Por ejemplo, lo que decía que le provocaba angustia a la mamá la presencia del hijo es porque las rutinas a las que ella estaba acostumbrada se variaron por esto de la pandemia. Entonces tendrá que asesorarse por una especialista o un especialista que le diga cómo estructurar un nuevo hábito en la mamá. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Primero, estimular. Vamos a estimular bueno, las funciones. Hemos empezado. ¿Sí? Sigue. Ya. Vamos a estimular lo que son las funciones ejecutivas. Comenzamos con atención, ejercicios de atención, como le dije, memorizar números, darle un dibujo que se lo memorice, una atención visual, se lo memorice, lo ve y luego lo repite. Podemos hacer un listado de palabras, dictarle, pedirle que se memorice, luego pedir que escriba lo que ella se acuerde. Jugar, algo muy importante, los juegos tradicionales de mesa, jugar el tradicional páreme la mano. Entonces, eso estimula bastante a una de las funciones ejecutivas. Eso nos ayuda mucho en casa. Tenemos que tener en cuenta que el adulto mayor necesita sentirse querido, sentirse involucrado en casa, pero hay algo que tenemos que recordar siempre. No es un niño. Siempre se ha confundido no sé por qué concepto, que el adulto mayor es como un niño, pero no, al rato en que tú le dices, le comienzas a tratar, ay, como niñito, así que, ay, qué lindo, que ni sé qué, estás humillándole a la persona. O sea, sí tienes que tener mucha paciencia, pero dándole el respeto que debe. Entonces, Eso es tenemos algo, que darle amor. muy importante y muy interesante de percibirlo, ¿no? Desde la concepción de cómo tratamos al adulto mayor, porque claro, algunos de pronto se pueden llegar a sentir humillados, como ya lo has dicho tú, o de pronto también se pueden sentir como un estorbo o infravalorados, ¿no? Recordar esta parte importante de que ellos ya tienen una gran acervo de experiencia, de conocimientos que tiene que ser valorado. Muy bien, Moni, hemos empezado con esto. Me gustaría saber qué recomendaciones nos tienes, por ejemplo, si es que tenemos un adulto mayor todavía funcional. Claro, empezamos un poquito con lo que sería un adulto mayor ya con la presencia de una enfermedad. Pero, ¿qué ocurre con los adultos mayores todavía muy funcionales? ¿Cómo podemos prolongar, si se quiere decir, el deterioro cognitivo para que no llegue o que se dilate el mayor tiempo posible un proceso de deterioro cognitivo? ¿Qué podríamos hacer con aquellos adultos mayores que todavía son muy funcionales? Hay muchos que viven solos incluso, ¿no? Sí. Bueno, es importante primero la actividad física, mantenerse activo. Sabemos que no puede salir a caminar, pero dentro de casa poder establecer una rutina de ejercicios, de yoga, todo acorde a la edad de la persona y a las limitaciones que tenga. También, como les dije, los juegos tradicionales de mesa, las reuniones virtuales, enseñarle algo nuevo al adulto mayor. Por ejemplo,
esto del Zoom, trabajar con el Zoom, trabajar con familias, hacer reuniones, hacerle sentirse útil, todo eso ayuda al adulto mayor para que no se encuentre estresado, porque estas situaciones de estrés provoca en sí una enfermedad a la persona. Vamos a hacer varios modelos de tareas en casa, o sea, vamos a trabajar con buscar las diferencias de imágenes, podemos trabajar con sopa de letras, lectura comprensiva. Si estamos viviendo con el adulto mayor, ponernos a leer algo que sea de su interés y charlar sobre ese tema. Algo que sí tengo que recalcar es no le hablemos mucho sobre las tragedias de lo que está sucediendo, porque eso les comienza a acabar. Les comienza a acabar y piensan que es malo salir o que ya les va a tocar a ellos, porque lo que comenzó desde que comenzó la pandemia es el boom. Eso afecta a los adultos mayores. Entonces, he conocido varias personas que se asustan, no quieren salir de su casa o cuando salen unos minutitos ya les da taquicardia porque piensan que les va a atacar. Entonces, nosotros como familia tratemos de no dar malas noticias con respecto a lo que está sucediendo. Tratemos de retroalimentarle con buenas noticias, con cosas que a la persona le guste. Sí, limitemos mucho esas malas noticias porque eso va a afectar a la persona al fin. Como le dije, tenemos que trabajar muchas cosas en casa que podría ayudarle a su desarrollo cognitivo. Podemos hacerle también que en casa cambie las cosas de lugar, que se organice de diferente forma, que ¿cómo se llama? También, como les dije anteriormente, que aprenda a trabajar con la tecnología. Hay varios juegos o aplicaciones buenas en el teléfono, en la computadora, que le ayudan a desarrollar esas partes que se están deteriorando con el pasar del tiempo. Entonces, de eso tenemos que trabajar como familia. Como familia tenemos que involucrarle mucho en las cosas de la casa, sentir que está siendo parte de la estructuración familiar. Entonces, eso. De ahí ejercicios, hay un sinnúmero, como le digo, la sopa de letras, laberintos, imágenes. Nosotros como familia podemos comenzar a hacerle que se memorice canciones. Estamos estimulando el área del lenguaje y el área de la memoria, adivinanzas en familia. Es muy bueno que disfrute de tiempos en familia con las personas con las que pasa, rodearse todos y jugar, qué sé yo, a las adivinanzas entre todos. Entonces le estamos involucrando en la familia y le estamos ayudando a que desarrolle el área comprensivo, ¿sí? Entonces también los acertijos, cosas así que nos involucran a todos, que nos une como familia y también les ayuda a las personas mayores a que no pierdan esas funciones ejecutivas que se han ido deteriorando con el pasar de los tiempos. Entonces eso sería en sí lo que podríamos trabajar en casa. Y como le digo, si ya notamos que el adulto mayor tiene algún problema, pedir asesoría. Pedir asesoría porque hay cosas que se nos van de la mano, que no sabemos cómo podemos trabajar. Yo sé que la compañera va a explicarle el problema del adulto mayor. Entonces, sí, eso es lo que nosotros podemos trabajar. Juegos de mesa tradicionales, como les dije, no sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, muchas gracias, Moni, tu aporte es siempre valioso. Vamos a continuar, espero nos sigas acompañando un poquito más y pues como sabes, si tienes algún aporte que hacerlo, pues nada, bienvenido seas. Tati, ¿podemos avanzar nuevamente con las diapositivas, por favor? Una vez que nosotros ya hemos visto esta parte tanto de prevención, si así se quiere decir, por tanto de trabajar con lo que es el evitar que llegue un deterioro muy fácilmente, pues como ya lo había dicho Mónica, es importante, muy importante, el que el adulto mayor se encuentre rodeado por personas de su misma edad y también por sus familiares, ¿no? Realizar ejercicios. El abandono, la soledad, siempre van a ser elementos
que van a jugarnos en negativo en torno a lo que es el cuidado del adulto mayor. Avanzamos un poquito, Tati, gracias. Bueno, y llegamos a una parte muy importante, que son las enfermedades mentales que se producen en esta etapa, en esta tercera edad. Dentro de las enfermedades mentales, nosotros tenemos que tener claro que son condiciones graves, influyen en nuestro humor, pensamientos, sentimientos y actuaciones del día a día. Yo he puesto aquí algunas, probablemente Paloma tenga algunas otras más, son el Alzheimer, la demencia senil, Parkinson, el ictus y ELA, ¿no? Teniendo claro, por supuesto, que dentro de lo que son la intervención, aquí vamos a tener nosotros intervención en restaurar o también en compensar o en sustituir aquellas funciones pues que de pronto hayan quedado o estén siendo afectadas por estas enfermedades. Paloma, bienvenida. Cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia en torno al trabajo de los adultos mayores y en particular a este abordaje de lo que serían las demencias y enfermedades propias de esta edad. Claro que sí, yo creo que este tema es fundamental e incluso pienso que antes de pensar en lo que nos contaba Mónica sobre los ejercicios que se pueden hacer, etcétera, primero hay que analizar bien cuál es el estado cognitivo del adulto mayor con el que estamos viviendo o trabajando en el caso de los profesionales. Porque, como ejemplo, si nosotros queremos empezar a hacer los ejercicios que nos contaba Mónica, pero estamos frente a una persona con Alzheimer y no lo sabemos, lo que estamos, podemos generar cuadros de ansiedad, podemos generar una mayor presión sobre una persona que tiene un problema que le impide resolver la sopa de letras que le estoy tratando de hacer. Entonces, esto es una de las consultas muy usuales en la familia, porque generalmente los hijos, las hijas, es que yo le traje la sopa de letras, yo le traigo el sudoku, yo le hago jugar cartas y no quiere y se olvida y no puede, pero también hay algo por debajo que es muy importante identificar. Entonces, pienso yo que hay que empezar por aquí, ¿no? ¿Cuál es el proceso de envejecimiento normal y cuál es el proceso de envejecimiento patológico? ¿De acuerdo? Y entonces, como familiar, hay algunas cositas que me van a llamar la atención, que me van a hacer pensar que mi abuelo, mi padre, mi madre están sufriendo de un deterioro cognitivo. Por ejemplo, el tipo de olvido, ¿ok? En general, todos empezamos a olvidarnos de las cosas. Eso nos pasa a todos, ¿ok? Pero en el adulto mayor es diferente. Les pongo un ejemplo que siempre uso, ¿no? Digamos que el fin de semana la familia se va de paseo a Ambato, ¿ok? El lunes lo llamo al abuelito y le digo, abuelito, ¿qué te pareció nuestro paseo a Ambato? Y el abuelito me dice, ¿Ambato? Yo no me fui, yo me quedé en mi casa ayer. Eso no es un olvido normal, ¿de acuerdo? El adulto mayor que olvida todo un evento, ¿ok? Eso es una señal de un posible proceso patológico. A diferencia de que el abuelito me dijera, ay, me encantó el paseo, ¿cómo se llama ese restaurante que fuimos? Ese es el olvido de un detalle, y eso sí puede ser parte de un crecimiento normal, ¿ok? Entonces, hay estas cositas, como les digo, los olvidos de cuestiones muy rutinarias, los olvidos que afectan la capacidad de la persona de vivir por sí misma, cosas como dejar la hornilla prendida, ¿no? Quemar las ollas, eso es usual, o confundir su medicación, cositas que la familia ya dice, necesito ayudar a mi adulto mayor con cosas básicas, con cuentas, etcétera, ¿no? Esas son las señales que nos deben hacer, que nos deben preocupar y nos deben llevar hacia los especialistas, ¿ya? Un poco entrando en el tema de las demencias, sí quería hacer una aclaración con el término demencia senil, ¿ok? El término demencia senil no es un diagnóstico, es un término en desuso y es un término inespecífico, ¿de acuerdo? Es demencia por Alzheimer, es demencia vascular, es demencia frontotemporal, el nombre es demencia y el apellido es según el deterioro que presente la persona. El más conocido es la demencia por Alzheimer, que es una demencia que se caracteriza por la pérdida de memoria, pero hay muchos otros tipos. Entonces, es
es incorrecto, y esto ocurre mucho en términos con muchos especialistas que de repente no están en la parte neurológica, como médicos de familia, por ejemplo, que cuando uno acude a la consulta, ¿no? Sí, mi familiar se está olvidando, tiene demencia senil, ¿ok? Eso no es un diagnóstico correcto. Hay que saber qué tipo de demencia, porque el tipo de demencia me va a orientar con respecto a cuáles son las funciones que se van a deteriorar primero y cómo tiene que ser el manejo desde el punto de vista familiar. Prepararse para lo que va a venir y tener estrategias. Es diferente una demencia por Alzheimer, en que la persona se va a olvidar de muchas cosas y yo puedo utilizar recordatorios en la casa, carteles, rutinas establecidas para la memoria, para solventar, digamos, o para compensar ese problema de memoria, que una demencia frontotemporal, que la persona va a empezar con unas conductas muy llamativas, muy inapropiadas, y la familia no va a saber cómo manejar eso, que es mucho más difícil, agresividad, violencia, ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que es súper, súper importante. Cuando uno está preocupado y uno está viendo estos cambios, la persona se empieza a tornar distinta a lo que siempre fue, en términos cognitivos, en términos, por ejemplo, de la memoria, ¿no? En términos de comportamiento. Si cualquiera de estas cosas nos debe llevar hacia la consulta neurológica, neuropsicológica o con el geriatra, ¿sí? Que van a ser las personas que van a poder detectar si realmente hay alguna sospecha de un proceso patológico, para luego pasar ya a todos los exámenes que hay que hacer cuando esto se sospecha, ¿sí? Porque un poco repitiendo, Carmen, lo que nos habías dicho, estamos hablando de una enfermedad, no estamos hablando, es completamente diferente que, está viejito y ya se olvida. ¿Ok? Es un proceso neurodegenerativo, es un proceso que va a ir Parece que algo ocurrió. Bueno, continuamos en todo caso. Seguimos, ¿sí? Paloma, parece que alguna cosa ocurrió con todos, nos sacó a todos y nos volvió a meter a todos nuevamente. Nos decías algo muy importante dentro de lo que es la clínica y la diferenciación de los tipos de demencia, ¿no? Que es muy importante porque sí, justamente la mayoría de personas te va a decir, ¿tiene Alzheimer o tiene demencia senil? Porque es como que lo que más fácil se puede digerir, por así decirlo. Y de pronto allí viene también un tanto de esta especie de frustración de los cuidadores de no saber cómo tratar al adulto mayor, no saber cómo tratar estas crisis. De pronto se puso agresivo, de pronto se puso violento, de pronto me decía, haciendo referencia a este consultante, justamente yo entro a la casa y ella estaba detrás de la puerta con el palo de la escoba y me iba a dar con el palo de la escoba, porque en su alucinación ella pensaba que era un ladrón el que se estaba entrando a robar, ¿no? Entonces no me reconocía, tuve que pasar un tiempo diciéndole, mamá, soy yo, antes de que ella me reconozca. Entonces, cosas como estas, por ejemplo, ¿cómo trabajar? ¿Cómo debería el familiar abordar? En el caso de los trastornos de conducta, ¿no? De la violencia, a ver, no todas las demencias producen alucinación, no todas las demencias van a producir tempranamente estos cambios conductuales, pero en algún momento sí va a pasar. ¿Sí? En algún momento va a haber o depresión o agresividad o posibles alucinaciones o delirios, que el más común es el delirio de robo, ¿no? Me están robando, o sea, yo no perdí las cosas, a mí me las robaron, ¿ok? Eso es muy, muy común. Entonces, muy importante, por ejemplo, en este caso, ¿no? Muy importante es determinar cuál es el detonante, ¿sí? La persona, el cuidador tiene que anticiparse a la posible reacción, ¿ok? Tomando en cuenta que una persona con demencia es una persona que está en un estado frágil, está en un estado de salud frágil, es una mente, digamos, que está afectada por un proceso neurodegenerativo y ya no funciona como funcionaba antes. Y eso implica que no solo que la persona se olvida, sino que a veces hay dificultades en el razonamiento, en comprender, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, si el hijo le dice, mamá, voy y vengo, voy al banco, lo que fuera, primero que la señora se va a olvidar, ¿sí? Entonces, y luego, cuando ella escuche que alguien está entrando por la puerta, ¿verdad? Lo primero que va a pensar es, me quieren robar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso estaba con el palo lista para defenderse. Entonces, uno se tiene que anticipar a ese tipo de situación. Entonces, tal vez
mamá, me voy a ir al banco, te dejo anotado, tengo un pizarrón donde yo pongo, hoy me fui al banco a las 9 de la mañana, regreso a las 10, ¿ok? Guías para que cuando ocurran esos vacíos, esos olvidos, la persona tenga la información a la mano. O sea, no vamos a esperar a que ella se acuerde que yo le dije que me iba a ir y que ya volvía, ¿de acuerdo? Entonces hay que anticipar todas estas situaciones, igual como la persona se pone agresiva, se pone violenta, a veces no, la familia no encuentra una razón de ese comportamiento. ¿Por qué se puso así? No entiendo, ¿qué pasó? ¿Por qué se puso así? Siempre hay una razón, ¿sí? Lo que pasa es que esa razón a veces no está muy clara para el familiar, pero hay que analizar bien, especialmente si la conducta es repetitiva. Hay que encontrar cuál fue el detonante, qué es lo que está llevando a esa reacción, ¿sí? Y una vez que se identifica el detonante, entonces puedo cambiar ciertas cosas alrededor de eso para que no ocurra ese detonante. Y de esa manera puedo controlar. Lo que no es útil es sentarme a discutir con esa persona. ¿Pero por qué? Si yo te dije que iba a volver. No, pero ¿por qué te pones así? Cálmate, no es eso no es verdad. De eso no sirve para nada. O sea, la persona me está acusando de haberme robado algo y yo me voy a sentar a decirle, no es así, yo no me he robado, mira, tú escondiste. Eso no tiene ningún objetivo. Entonces, no discutir, anticiparme a las situaciones, utilizar ayudas visuales, ayudas auditivas, dependiendo del nivel de funcionalidad, alarmas en el teléfono, notitas en la pared, los pizarrones, o incluso le llamo y le digo, estoy en camino, ahí voy, ¿verdad? Por más que me fui hace 5 minutos, igual le llamo y le digo, ahí voy, ¿verdad? Para que la persona no se asuste cuando escuche que alguien está en la puerta, ¿no? Entonces, a lo que voy es el familiar y el cuidador el que tiene que hacer un trabajo extra, digamos, ¿no? Para cuidar que estas situaciones no ocurran con el adulto mayor con demencia. Ahora, Paloma, sé que nos hemos saltado un poquito, si así se quiere, dentro de lo que es un proceso de valoración, pero sí es importante tener como este panorama general. De pronto algunos dirán, mi mamá o mi papá está atravesando o tiene estos comportamientos. ¿Qué hacer? Nos decías tú desde el inicio que es muy importante partir con una valoración clínica, una valoración neuropsicológica, antes de determinar una etiqueta, por así decirlo, si lo queremos así decir, esta persona tiene tal diagnóstico y necesita o requiere tales cuidados. Cuéntanos un poquito en qué consiste este proceso de evaluación previo a diagnosticar un tipo de demencia. Es un punto importantísimo porque un diagnóstico de demencia no es un diagnóstico fácil, digamos, a la ligera. Es un diagnóstico médico y es un diagnóstico que implica cierto pronóstico y implica muchas consecuencias, ¿no? Entonces, y además es importante explicar que es un diagnóstico multidisciplinario, ¿ok? Entonces hay varias especialidades que están involucradas en el diagnóstico de una demencia. Entonces, si uno tiene a un familiar y sospecha uno de estos procesos, lo primero que hay que hacer es o ir al geriatra o ir al neurólogo, ¿ok? Porque tiene que haber primero una valoración del estado físico. Primero hay que descartar otras enfermedades, porque sí hay otras enfermedades que pueden causar estos cambios y muchas veces son reversibles, a diferencia de una demencia, porque la demencia ya no es reversible. Entonces, por ejemplo, en los casos de hipotiroidismo, ¿sí? Cuando hay baja, como se dice, la tiroides está baja, ¿no? En los casos de hipotiroidismo pueden aparecer problemas de memoria, pueden aparecer síntomas depresivos, puede aparecer mucha confusión mental y esa persona puede ser inmediatamente catalogada como un Alzheimer. Pero si se parte de un examen bien hecho, un examen físico en el que se detecta el problema de tiroides y se medica, ¿verdad? Se regula, esos problemas de memoria pueden desaparecer. Entonces no era un Alzheimer, porque el Alzheimer no desaparece, ¿de acuerdo? Entonces el neurólogo, el geriatra, ellos van a hacer exámenes de sangre, van a hacer una resonancia magnética, porque también hay otras cuestiones que pueden estar ocurriendo ya a nivel cerebral que también pueden explicar estas cosas. Entonces hay que descartar accidente cerebrovascular, hay que descartar tumores, ese tipo de cosas. Y tercero, el examen neuropsicológico,
que es un examen largo, detallado, es un examen, digamos, es poner a prueba la memoria, es poner a prueba la atención, el lenguaje, todas las funciones, poner a prueba todas las áreas del cerebro para determinar qué cosa es lo que está pasando, uno, y segundo, con qué gravedad. ¿Sí? ¿Con qué gravedad está pasando? Y tercero, si lo que vemos a nivel de evaluación corresponde o no corresponde con un diagnóstico de demencia. Claro, claro, eso es supremamente importante y ahí también la importancia de trabajar con un equipo multidisciplinario, como tú ya lo habías dicho, pues porque algunos piensan, ¿no? Es un problema de comportamiento, está atravesando, está triste o está deprimido, que es lo que normalmente suele llegar a consulta, ¿no? Mi papá, o en casos de duelo también ocurre esto, ¿no? Mi papá o mi mamá de pronto se perdieron, uno de los dos falleció y pues ella está triste, vaya que la psicólogo, a ella solita, ¿no? Sí, es muy importante, pues, justamente este trabajo multidisciplinario para que nosotros podamos tener un mejor cuidado de los adultos mayores. En torno justamente a esto de esta etapa, por así decirlo, dime, Paloma. Perdón, te interrumpí, pero es que quería hacer una aclaración ahí muy importante sobre la depresión, ¿sí? La depresión en el adulto mayor no es lo mismo que la depresión en el adulto o en el joven. Hay que tomarla con mucho cuidado, ¿sí? Entonces, ya desde el punto de vista profesional, tenemos que tener en cuenta que no todo proceso depresivo en un adulto mayor va a ser solamente una depresión, ¿sí? Y me refiero solamente, de repente la palabra la utilicé mal, pero me refiero a que no va a estar solamente en la esfera funcional, en la esfera psicológica, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque ya se sabe, en muchos estudios ya se está encontrando que la depresión puede ser a veces un primer síntoma de una demencia. O sea, las demencias generalmente empiezan por la cognición, pero ya se está viendo que muchas demencias se acompañan de depresión. Entonces, si ustedes ven en psicoterapia, yo no hago psicoterapia, pero cuando ustedes están en estos procesos psicoterapéuticos y ustedes ven a una persona, a un adulto mayor que está deprimido, pero además ven otras cositas, ven estos olvidos, ven esta confusión, es importante guiarlos a que hagan los exámenes correspondientes, porque como les digo, puede ser un primer signo de demencia. Justamente en torno a esto de esta partecita de la depresión, quería de pronto conversar un poquito también contigo en torno a la comorbilidad dentro de lo que es, por ejemplo, intentos autolíticos o suicidios de los adultos mayores. ¿Qué relación tiene esto justamente con esta etapa de la vida y con estos aparecimientos o brotes que podrían estar siendo afectados ellos, ¿no? Lo que pasa es que son dos procesos diferentes, ¿no? Una depresión mayor, una depresión que lleva hacia los intentos de suicidio, etcétera, eso no es usual en una demencia, ¿sí? Si retrocedemos un paso, los síntomas de tristeza, los síntomas de soledad, de pérdida, eso sí, pero las depresiones mayores no, porque incluso hay un diagnóstico diferencial que se llama pseudodemencia depresiva, que no es una demencia propiamente dicha. Entonces, es un poco distinto. ¿Por qué? Porque en las demencias, como parte del proceso de neurodegeneración, existe la pérdida del insight, ¿sí? Existe la pérdida de la capacidad de ver hacia adentro, de ver hacia uno mismo, de reconocer cómo uno se está sintiendo y cómo lo que uno está haciendo afecta a los demás, ¿sí? Y eso sí es característico de la demencia. Entonces, en el Alzheimer tenemos la anosognosia, la persona que no se da cuenta de la gravedad de sus olvidos. Y la depresión es distinta porque como al no haber un insight, cuando uno le pregunta al adulto mayor, ¿te sientes triste? No. Ya no piensas que piensa usted que su situación es desesperada. No. ¿Ok? Pero el familiar nos dice que llora todo el día, que está triste todo el día o que no tiene ganas de hacer nada, pero no hay ese reconocimiento del síntoma, ¿sí? Entonces, al no haber ese reconocimiento del síntoma ya en las demencias, una vez iniciadas, va a ser más difícil que haya esos procesos autolíticos, los intentos de suicidio, etcétera. Eso puede ocurrir cuando una persona ya tiene, digamos, un proceso depresivo y encima se le diagnostica tempranamente una demencia y esa persona toma esa decisión porque sabe lo que va a venir. Eso es otra cosa. Qué interesante
interesante todo esto. Dentro de lo que son estos procesos degenerativos, ¿qué daño causa a una persona que ha llegado a esta etapa de la vida y que, por ejemplo, consumió toda su vida alcohol? Son factores que añaden, digamos, al diagnóstico, ¿no? El consumo de alcohol, consumo de drogas. Ahora, nuevamente, lo que decíamos del examen neurológico completo, porque sí existe, por ejemplo, en las personas alcohólicas, existe el déficit de tiamina, ¿no? Un déficit, digamos, que es regulable, que causa síntomas como olvidos, por ejemplo, confusión, etcétera, pero que no es propiamente una demencia. Entonces, el médico hace el estudio, regula la vitamina B12 y esos síntomas pueden aminorarse o desaparecer. ¿Sí? Entonces, cuando una persona tiene un antecedente de consumo de alguna sustancia, con mayor razón hay que hacer un buen estudio primero. Una vez que ya tenemos un diagnóstico confirmado por el equipo médico, por el equipo psicológico, de que el paciente tiene demencia, entonces, ¿qué viene después de esto? ¿Qué tiene que esperar el paciente? ¿Cuál sería su pronóstico? El pronóstico va a depender del tipo de demencia y de la velocidad con la que está avanzando, ¿sí? Y eso no se puede determinar en el momento del diagnóstico. Eso se determina en el seguimiento, cuando yo veo al paciente 6 meses después o 1 año después, y ahí puedo ver cuánto ha avanzado el cuadro, ¿ok? Lo que hay que hacer, dependiendo nuevamente de la etapa de la demencia, pero yo creo que el trabajo siempre en cualquier demencia tiene que ser doble, tiene que ser con el paciente que recibe este diagnóstico y con la familia. Y en algunos casos, incluso existe lo que se conoce como el segundo paciente, y el segundo paciente es el cuidador o el familiar. En algunos casos va a tomar prioridad, digamos, la atención del familiar sobre la atención del paciente con demencia. ¿Por qué digo esto? Porque en algunos casos, cuando la demencia ya empezó, cuando la demencia ya está avanzando, el cuidador es el que se deprime, el cuidador es el que tiene los problemas de espalda por cargar a su familiar para llevarlo al baño, por ejemplo, para darle de comer. El cuidador es el que tiene que cambiar su vida para mudarse con el adulto mayor, para ayudarlo, para asistirlo, ¿de acuerdo? Entonces, como estamos hablando de una condición que degenera, ¿okay? Que la podemos mantener estable, digamos, en las etapas iniciales de la demencia, con farmacología y con la estimulación cognitiva que nos contaba Mónica, va a llegar un punto en el que, como les digo, cambia el panorama terapéutico hacia qué podemos hacer con la familia para hacer modificaciones ambientales, para, digamos, para mejorar la calidad de vida en términos de los cuidados que está recibiendo esta persona. Muy bien. Algo que también nos habían preguntado en torno a este tema importante de las demencias es justamente en torno al lapso de vida. O sea, una vez que una persona presenta un diagnóstico ya de una demencia, bueno, ahora estamos hablando de demencias, también nos habían preguntado un tanto de lo que es esquizofrenia. ¿Cuál sería el lapso de vida que esta persona va a tener? ¿Cuál es el lapso de vida y cuál es su fin? ¿Cómo es el final de estas personas? Que es algo que nos habían preguntado algunas personas, algunos seguidores. Eso, nuevamente, va a depender del tipo de demencias, porque hay demencias que son más agresivas, más rápidas, ¿ya? Y hay demencias que son más largas. Una persona puede vivir 20 años con Alzheimer, mientras que en las frontotemporales son más cortas, 8 a 10 años, ¿ok? Entonces, va a depender, pero sí estamos hablando de un lapso largo, no estamos hablando como en los pacientes que tal vez tienen un cáncer muy agresivo, que se está hablando de meses, no es la misma figura, ¿ok? Sí estamos hablando de enfermedades largas y por eso es que es tan importante trabajar con la familia, porque la familia tiene, digamos, un largo camino hacia adelante y va a tener que aprender muchas cosas a medida que va cambiando, porque tampoco es un diagnóstico estático, sino que va a ir avanzando, esa persona va a tener cada vez más dificultades y por eso es que la familia tiene que ir trabajando o aprendiendo cada vez más. Y, perdón, otra pregunta. Preguntaste cómo al final, cómo es el final de la vida de una persona con demencia. Como estamos hablando de un proceso neurodegenerativo, eso significa que el cerebro se va a ir degenerando cada vez más. Y empieza esa degeneración con las funciones superiores, con la memoria, con el lenguaje y con el razonamiento.
pero a medida que avanza, por ejemplo, en una enfermedad de Alzheimer, en etapas ya terminales, digamos, al final de la enfermedad, es una persona que pierde la capacidad de caminar, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene dificultades para caminar, tiene incontinencia, muchas veces están postrados, y ya en uno de los últimos signos que se considera es los problemas de deglución. Cuando la persona ya no puede comer y tiene que ser alimentada con sonda, ya consideramos que estamos en las últimas etapas de la vida del paciente. Técnicamente, pues estamos observando de que es un proceso neurodegenerativo largo, ¿cierto? ¿Qué trascendencia tiene aquí? Por ejemplo, el tener una red social y una red de apoyo, y sobre todo la condición, si se quiere, aunque suene un tanto feo, ¿no? Pero la condición económica del adulto mayor, porque qué tan costoso es un tratamiento o qué tan costoso resulta una psicorehabilitación o una valoración neuropsicológica permanente o una valoración psiquiátrica o neurológica para una persona que ya padece esta enfermedad. Claro. Sí, lamentablemente en nuestros países, en Latinoamérica, el sistema de salud pública no apoya estos procesos. Sí, el sistema de salud pública puede cubrir la medicación para la hipertensión, pero no va a cubrir la medicación, digamos, para la memoria, ¿sí? Entonces, y en los hospitales públicos, bueno, ya cada vez más hay neuropsicólogos, eso es una buena noticia, pero antes, cuando yo me mudé a Ecuador, no había para nada. Entonces, ahora hay cada vez más. Entonces, si uno tiene la oportunidad de acceder a un hospital público que tenga un neuropsicólogo, eso facilita mucho las cosas, ¿no? Pero, como les digo, en general, sí son procesos caros porque hay que acudir al profesional privado, ¿no? No hay en el sistema público muchos de estos servicios. ¿Y cuál es y esto sí es a nivel mundial, es caro tanto para, digamos, el bolsillo propio como para el bolsillo de un Estado en los países que sí soportan estos, que su sistema público sí soporta esto, porque son cuadros que necesitan, como decíamos, de un trabajo multidisciplinario. Entonces, no solamente está la neuropsicóloga que hace la rehabilitación cognitiva, también está la psicóloga que trabaja con la parte emocional del paciente o del familiar. Está muchas veces un trabajador social, una enfermera, uno o varios enfermeros, muchas veces terapia física, la terapia de deglución, si es que se llega a ese punto. Hay muchas cosas que esto implica, ¿no? Que sí pueden, digamos, encarecer el tema, ¿no? Y lo de la red social es fundamental, porque incluso, y esto también se ve en muchas enfermedades mentales, ¿no? El hecho de tener una red social nos va a brindar un mejor, si quieren, un mejor pronóstico a corto plazo, no del avance de la enfermedad, pero de la calidad de vida del paciente. Porque lo que ocurre, por ejemplo, en los países desarrollados es que al anciano se le institucionaliza tempranamente, se le manda a un hogar, ¿sí? Donde su única relación es con sus enfermeros y con sus compañeros, ¿ok? Pero en el hogar, la persona puede deteriorarse muy rápidamente porque está solo. En cambio, en Latinoamérica, que tenemos más bien la tendencia a cuidar a nuestros adultos mayores familiarmente, personalmente, eso proporciona una mejor calidad de vida porque igual está con una persona que lo quiere, con una persona que lo cuida a nivel personal, no solo profesional. Y la actividad social, el estar, no sé, los domingos en los almuerzos familiares, y eso ayuda mucho, ¿sí? Eso ayuda mucho a que esa mente esté activa y esa persona esté conectada, digamos, con su medio. Entonces, la red social es fundamental. Una de las enfermedades que justo estaba viendo yo ahora que estábamos preparando esta charla es la esclerosis lateral amiotrófica. Que como que el nombre nos suena un tanto raro. No sé si nos puedes explicar un poquito tú en qué consiste esta enfermedad, porque como que también comparte algunos síntomas con otras enfermedades neurodegenerativas y que podrían estar también en juego dentro de todas estas enfermedades que afectan a los adultos mayores. Sí, a ver, lo que pasa es que hay enfermedades neurodegenerativas, digamos, que afectan desde la cognición, digamos, hacia abajo, o sea, de la cognición hacia la marcha, por ejemplo, ¿no? Empieza con problemas de memoria y mucho más adelante la persona ya no puede caminar. Eso es característico de una demencia primaria.
Otra cosa son enfermedades neurodegenerativas como en el caso de las esclerosis múltiple lateral amiotrófica, que son enfermedades desmielinizantes. Entonces afectan el cerebro, pero más bien lo afectan, digamos, de abajo hacia arriba. Entonces el síntoma primordial es el motor. Entonces las personas empiezan con problemas en el movimiento, en el control de los músculos, ya dicho, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Y eso, a medida que avanza, digamos, como que sube, como si fuera como que sube, y afecta luego las funciones cognitivas. Entonces, esa es un poco la diferencia entre las demencias primarias y las demencias secundarias. O sea, es una clasificación, digamos, ¿no? Pero el proceso empieza de otra forma. Son muchas las enfermedades neurológicas que pueden terminar en un proceso neurodegenerativo, en una demencia, no solamente de las que hemos hablado. Otro término bastante común que se suele utilizar o que lo conocemos dentro de nuestro medio son los ictus. ¿En qué consisten, Paloma, este trastorno, esta enfermedad? Bueno, ictus es el nombre que se utiliza cuando hay un evento cerebrovascular, ¿ok? Lo común es decir, por ejemplo, un infarto o una hemorragia, ¿verdad? ¿Ok? Eso es un accidente cerebrovascular. Los accidentes cerebrovasculares pueden ser de diferentes tipos. El accidente cerebrovascular, dependiendo de qué zona del cerebro es la que se afecta, por ejemplo, un infarto cerebral, ¿cuál es la zona que se infarta? ¿Ok? ¿Cuál es la zona que se queda sin oxígeno y sin sangre? Eso es lo que causa una consecuencia, ¿sí? Si está en la zona del lenguaje, la persona se queda afásica, que significa que se queda sin habla, ¿no? Si está en las zonas de memoria, afecta a la memoria, etcétera, ¿ya? Ahora, un accidente cerebrovascular puede ocurrir a cualquier edad, ¿sí? Y la rehabilitación de ese proceso va a ser distinta según la edad a la que ocurre. Entonces, existe la demencia vascular, que es un proceso neurodegenerativo que se da a partir de accidentes cerebrovasculares. Entonces, no es lo mismo. Una persona puede tener un infarto cerebral, ¿ok? Del cual se recupera, y cuando es adulto mayor, puede empezar un proceso degenerativo a raíz de ese accidente cerebrovascular o de múltiples infartos. Si deben haber escuchado el multiinfarto, ¿no? Entonces, eso causa con el tiempo un problema, por ejemplo, de memoria, que cada vez se hace peor. Entonces, en ese caso ya no estaríamos hablando de demencia por Alzheimer, sino de demencia vascular. Entonces, es un poco el tema de la salud cerebrovascular, que es muy importante, ¿no? Claro, porque justamente habíamos tenido así varias preguntas en torno a estas inquietudes o a estas curiosidades. Quiero agradecerte, Paloma, muchas gracias, y pues invitarte a que continúes con nosotros en este conversatorio. Ya sabes, cuando necesites interrumpir, pues nada más lo dices y dale. Ahí tu apoyo y tu opinión es muy importante. A continuación, con David quisiéramos abordar justamente, ya hemos hablado con Paloma mucho de esta parte de lo que es la atención a los adultos mayores, pero si nos hemos dado cuenta es una atención de un adulto mayor que tiene una red de apoyo, alguien que lo lleva al médico, alguien que le ayuda a hacer los ejercicios, alguien que lo cuida. Pero ¿qué ocurre cuando no hay esa red de apoyo? ¿Qué ocurre cuando el adulto está en solitario, está abandonado? ¿Qué pasa con ese adulto? ¿Cómo podemos nosotros trabajar con esos adultos que sienten esta tristeza, esta soledad, este abandono o esta depresión ya cuando se convierte en algo crónico, ¿no es cierto? Como ya lo hemos escuchado ahora aquí. ¿Cómo trabajar con esos adultos, David? Sí, bueno, muchas gracias, Carmen, por tu pregunta, y bueno, agradecerle a la doctora Paloma, pues, por darnos todas estas recomendaciones en el área cognitiva. Yo sé que son bastante importantes, ¿no? Y mira, me quisiera de pronto, antes de adentrarme en este tema, me gustaría recalcar un poco las palabras de la doctora, ¿no? Justamente existen varias personas que de pronto están pasando o tienen a un adulto mayor dentro de sus casas y no saben de esta situación, ¿no? Y claro, justamente lo que mencionaba la doctora, ¿no? Empieza con ciertas actitudes medio extrañas y se genera una discusión en torno a toda esta situación, ¿no? Entonces empiezan a haber diferentes conflictos, los cuales por supuesto tienden a generar de pronto un poco de ansiedad, un poco de estrés. Entonces, por supuesto que esto va a ser algo que de pronto no
no influye en un bienestar o un equilibrio emocional adecuado para esta persona, claro, de la tercera edad, ¿sí? Entonces yo creo que es bastante importante, ¿no? Todos estas recomendaciones que nos ha hecho la doctora, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con las personas que de pronto se encuentran en abandono? Que bueno, eso suele ocurrir bastante, bueno, yo lo hablo desde acá de la parte de, bueno, yo soy de Riobamba, entonces yo lo puedo hablar desde la parte del área rural, ¿no? Donde que existen muchas personas de pronto que existen en este abandono total. Entonces, claro, muchas de las veces esto viene siendo como que la pesadilla quizás de muchas personas que tienen una vida un tanto cómoda, ¿no? Y claro, muchas de las personas lo viven, ¿sí? Y es por eso que es muy importante de pronto todos estos proyectos como los que se encuentran vigentes en este mismo momento, como los del MIES, ¿no? Que justamente tienden a preocuparse por esta área de los adultos mayores que se encuentran en gran vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, claro que se puede generar graves trastornos, ¿no? En cuanto a lo que es ansiedad, estrés y depresión, por supuesto, el mismo hecho de encontrarse abandonados, ¿no? Y claro, por supuesto que hay que tomar en cuenta también de pronto toda esta red de apoyo que de pronto es prácticamente inexistente en estas personas, ¿no? Entonces, claro, es muy importante de pronto tomar en cuenta y no permitir o no dejar que llegue hasta tal punto del abandono. Porque, claro, también tenemos que tomar en cuenta que en cierto punto, en cierta etapa, existe este quiebre donde que ya la familia de pronto ya no tiene este cuidado hacia su adulto mayor y lo deja en total abandono, ¿sí? Entonces, de pronto, el hecho de la prevención también sería una forma muy importante de cómo abordar esto del abandono con las personas de la tercera edad, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a lo que tú me habías preguntado, Carmen. Bueno, mi intervención va a ser un poco más en torno a lo que es la ansiedad y el estrés en personas de la tercera edad, ¿sí? En las diferentes situaciones que de pronto pueden generarle este tipo de patologías o ciertos síntomas de ansiógenos y estresores que pueden generar hacia las personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, bueno, tú ya lo habías dicho un poco al comienzo, ya lo habías mencionado esto del nido vacío, ¿sí? Claro, cuando hablamos del nido vacío, prácticamente estamos hablando de una de las etapas finales de lo que es el ciclo vital de la pareja, ¿no? Entonces recordemos que la característica principal de este nido vacío es básicamente cuando los hijos ya emigran, ¿sí? De su familia, de su núcleo familiar o de su familia de origen, para poder, claro, realizar ya sus vidas o formar su propia familia, ¿no? Entonces, claro, si es que de pronto el adulto mayor no sabe canalizar correctamente las emociones que surgen de esta etapa, puede llevar a que de pronto existan ciertos niveles de ansiedad y estrés que pueden convertirse un poco en patológicos, ¿no? Entonces, claro, es muy importante que de pronto se sepa manejar correctamente esta etapa sobre todo, ¿no? Porque mira que es muy importante también recordar y ver también ciertas tradiciones y costumbres que muchas de las veces juegan un rol sumamente importante en las familias y sobre todo en esta etapa, ¿sí? Yo recuerdo alguna vez que yo traté algún caso donde que de pronto tenían esta tradición o esta costumbre dentro de familia, ¿no? Donde que de pronto era como una traición hacia la cabeza de familia o hacia estas personas quienes se encontraban en la cabeza, ¿no? De la familia, que era como una traición el hecho de salir de este núcleo familiar. Entonces ellos mencionaban que era como que su responsabilidad el cuidarles cuando ya sean adultos mayores, porque ellos ya lo cuidaron, le guiaron y permitieron que se desarrollen durante toda su vida. Entonces ahora es, como decir, o sea, es su deber cuidar de su padre. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas de las veces esto es una conducta de pronto como que aprendida y que viene trascendiendo de generación en generación. Porque claro, habíamos visto que de pronto esta persona lo había hecho así con su mamá y esta persona con su mamá también. Entonces va trascendiendo y se va realizando en costumbre, ¿no? Entonces, claro, esto vendría siendo como que un ejemplo de cómo, de la forma de no saber cómo poder atravesar esta etapa de lo que es el nido vacío, ¿sí? Que yo considero que es algo
sumamente fundamental y es un momento en la vida que de pronto las personas tienden a sentir unos niveles elevados en cuanto a lo que es ansiedad y estrés, ¿sí? Y recordemos también que muchas de las veces estas situaciones tienden de pronto a somatizarse en el cuerpo, ¿no? De pronto, claro, el hecho de que estas personas se vayan a lo que es de pronto a contradecirle a la cabeza de familia, haga que de pronto la persona de la tercera edad diga, no, pues, o sea, ¿cómo está sucediendo esta situación aquí? Entonces empiezan a haber demasiados conflictos y estos conflictos traen consigo muchas cuestiones, ¿no? Entonces, claro, les genera demasiado estrés, demasiada ansiedad. Y muchas de las veces este estrés y esta ansiedad tiende a verse reflejado o somatizado en el cuerpo. Entonces, claro, venían de pronto con somatizaciones bastante graves, ¿no? Como el herpes zóster, que de pronto es como que una forma, yo creo, de somatizar, por supuesto, el estrés en grandes cantidades. Y sobre todo, recordemos que el sistema inmune en los adultos mayores no es como la de un adulto joven o la de un joven, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, también por este motivo tienden a somatizar de esta forma este tipo de patologías, ¿no? Que claro, se convierte en un conflicto sumamente complicado cuando no se sabe de pronto tratar de la mejora de la manera más adecuada estas etapas, ¿no? Eso en cuanto a lo que es tradiciones y costumbres, ¿no? Y bueno, y podemos encontrarnos una gran variedad, infinidad de costumbres y de tradiciones bueno, esto ya básicamente viene siendo algo completamente familiar, ¿no? Y podemos encontrarnos con muchas cosas, ¿no? Esto ha sido solamente un ejemplo. Bien, me gustaría hablarles un poco sobre los geriátricos también, de pronto desde la parte personal, ¿no? Desde como un comentario. Sí, claro, yo pude de pronto ver en las noticias algo sumamente grave, ¿no? Claro, fue algo que me llamó bastante la atención esta semana. Mira que justamente salían las noticias de un geriátrico allá en Estados Unidos que un personal de este geriátrico violentaba a uno de sus pacientes, ¿sí? Entonces, claro, yo comento esto con el afán de que de pronto las personas quienes estén optando por poner a sus padres o a la persona de la tercera edad en uno de estos geriátricos, de pronto pueda ser que pueda de pronto como que investigar un poco, indagar un poco sobre esto de establecimientos, que sería lo más correcto, ¿no? Y claro, también de pronto reflexionar un poco sobre el hecho de que cada persona que trabaje con otra vida humana, yo creo que es sumamente importante el hecho de tener empatía, ¿sí? Mira que justamente estos casos, y no es el único, ¿no? Sí, siempre se ha visto de pronto varias situaciones de estas parecidas, ¿no? Donde que agreda a una persona de la tercera edad dentro de los geriátricos, ¿no? Entonces se requiere de mucha empatía, de mucha paciencia, tolerancia y de profesionalismo también, por supuesto, para saber manejar estas instituciones especializadas hacia lo que son los adultos mayores, ¿sí? Entonces yo creo que es eso sumamente fundamental. No digo esto con el afán de desacreditar de pronto a estas instituciones, sino más bien con el afán de que las personas quienes están optando por esto investiguen un poco sobre la institución a donde quieren poner, ¿no? A su adulto mayor. A Claro, todos es los muy profesionales importante, quienes es se muy encuentran importante allí. este factor Ujú. tenerlo en cuenta. Es muy Exactamente. importante tener en cuenta este factor. El factor violencia en la tercera edad es algo muy importante, porque claro, ahorita el ejemplo que tú nos das es del impacto de la violencia en un centro geriátrico, pero a veces los adultos mayores dentro de sus casas, algunos, no todos obviamente, también sufren violencia por parte de sus cuidadores, por la frustración, por el mismo hecho de que de pronto ya se convierten en personas que necesitan cuidados las 24 horas del día y no todos disponen de esa empatía, de ese servicio para su familiar, ¿no? Entonces, sí es algo muy importante también Sí, darnos cuenta de justo, este factor violencia en esta etapa de la vida. justamente aquí, por eso yo recalco en lo que dijo la doctora, que me parece sumamente pertinente, ¿no? Que esta recomendación en cuanto a las personas que de pronto no saben qué es lo que está pasando y de pronto viene con estas actitudes en tanto complicadas, diferentes y conflictivas. Entonces, claro, el hecho de coger y pelear con el adulto mayor no va a llevar a nada, ¿sí? Entonces, esa recomendación me parece sumamente buena y pertinente para todas las personas que nos estén escuchando en este momento, ¿no?
Y claro, esta violencia de pronto dentro de, o en la tercera edad, por supuesto que puede generar y conllevar a varias patologías mentales en lo posterior, ¿no? Ujú. Hay, Paloma, hay patologías que se pueden desarrollar justamente por vivir en ambientes de violencia. ¿Hay alguna patología en particular que se pueda desarrollar en los adultos mayores por estar viviendo en ambientes de violencia? Bueno, en términos de lo que estamos conversando, de las enfermedades neurodegenerativas, sería un antecedente importante, por ejemplo, si la persona sufrió de violencia física, si ha tenido muchos golpes repetidos, por ejemplo, en la cabeza, ¿no? Que eso le ha causado daño cerebral, por más que haya sido mínimo, pero en el efecto que se genera al acumular, digamos, esos golpes, ¿ok? Otra cosa es el trauma psicológico, y ahí estamos en otro campo, o sea, porque cuando hablamos de una demencia neurodegenerativa, estamos hablando de un cambio biológico en el cerebro que causa todas estas consecuencias de las que estamos hablando, ¿no? Es diferente. Sin que, no estoy diciendo, o sea, en la mayor parte de casos todo esto coexiste, ¿no? O sea, en teoría diferenciamos todo así bien lindo, pero cuando estamos frente al paciente, muchas de estas cosas son muy complejas, ¿no? Y hay que desenmarañar tantísimas cosas, ¿no? Que es un poco difícil, ¿no? Saber por dónde empezó, ¿no? Pero a lo que voy es que las demencias neurodegenerativas tienen un antecedente neurológico. ¿Ok? O sea que ahí podemos diferenciar un poco a grandes rasgos. Claro. O sea, de pronto tendría que ser contusiones, golpes severos que podrían afectar. Caso contrario, habría que explorar lo demás del entorno que podría estar generando algún tipo de problema, ¿cierto? Sí, porque si es algo más de entorno, si es algo más psicológico, estamos más en el campo psiquiátrico. No quiere decir que las personas con un diagnóstico psiquiátrico no vayan a desarrollar una demencia, ¿ok? Pero nuevamente serían dos procesos, sería el psiquiátrico y el neurodegenerativo encima. O sea, son dos problemas, por así decirlo, que coexisten en una misma persona. Exacto, lo que decías hace un rato que me acabo de dar cuenta que no contesté sobre la esquizofrenia, ¿no? Eso es diferente, las demencias no son esquizofrenias, ¿no? La esquizofrenia tiene una descripción muy clara de lo que es y principalmente el tema de la psicosis, ¿no? La desconexión con la realidad, las alucinaciones. Una demencia no empieza así generalmente, ¿sí? Y cuando empieza así, porque hay un tipo de demencia que empieza con alucinaciones, cuando empieza así va acompañada de otros signos que nos hacen pensar que es una demencia a diferencia de una esquizofrenia. Entonces, nuevamente es un diagnóstico diferencial. Sí, y nuevamente, si la persona con esquizofrenia envejece, eventualmente también puede tener una demencia encima de su esquizofrenia, claro que sí. Vaya, interesante saber todas estas cosas. Bien, ¿algo más también con lo que nos quieras aportar? Bueno, sí, solamente como ya para dar un cierre de pronto. Sí, toda esta recomendación, y claro, mira qué genial toda esta intervención, ¿no? Estos espacios, donde que no solamente nosotros damos a conocer, sino que nosotros también aprendemos de toda esta situación, de todo esto, de estas intervenciones, ¿no? Nada, como palabras finales me gustaría decir que, bueno, la senectud realmente, esta población es una de las poblaciones más importantes y muchas de las veces son olvidados, ¿no? Entonces, claro, juegan un rol sumamente fundamental para la construcción de la familia y también de la sociedad, por supuesto, ¿sí? Entonces, por ello es que de pronto tenemos que tener mucho más atención en cuanto al cuidado de esta población, ¿no? Eso ha sido todo por mi parte. No sé si que de pronto existan preguntas por parte de nuestros seguidores. Estaré gustoso de responder. Lo veremos un poquito más adelante. Vamos llegando a una parte muy importante que ya lo hemos como que topado por encimita con las anteriores presentaciones de nuestros acompañantes, y es justamente el cuidado de los cuidadores. Ya lo decía Mónica, debe haber alguien que le diga vamos a llenar la sopa de letras, debe haber alguien que le acompañe a hacer los ejercicios. Paloma también lo ha dicho, debe haber alguien que sea esta red de apoyo, David también lo ha dicho. Entonces, qué importante es saber que esta persona, que este adulto mayor que está bajo el cuidado de alguien,
en nuestro entorno, en nuestra cultura, casi siempre ese cuidado son los hijos, ¿no es cierto? Hay algún hijo que se hace cargo del abuelito, algún hijo que se hace cargo del papá, pero ¿qué aspectos importantes tenemos nosotros que cuidar en esas personas, ¿no? Porque esta persona es una persona que tiene una vida, es una persona que tiene un trabajo, que tiene responsabilidades, que tiene cuentas por pagar, que tiene de pronto viajes que realizar y que al ser designado, por así decirlo, ¿no? Porque en ocasiones la persona que cuida del adulto mayor dice, a mí me tocó, soy el hijo con el que más se pega mi mamá o mi papá y me tocó cuidarlo, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es saber que esta persona primero tiene un mundo, tiene su propio universo, por así decirlo, y adicional a ese universo, pues ahora tiene la responsabilidad de cuidar del adulto mayor o de los adultos mayores. Steffi, ¿qué cuidados o qué recomendaciones nos darías tú para los cuidadores justamente de los adultos mayores? Claro, bueno, Carmita, gracias por la intervención que hiciste en este momento, sí. Pero antes de comenzar con las recomendaciones, yo creo que es fundamental poder definir quién es este cuidador, ¿sí? Porque también como mencionamos y mencionó la doctora Sotomayor, David, tú también, Carmita, es una población también que hay que trabajar, es una población que no hay que dejarla a un lado, porque también necesita esta intervención, este apoyo. Entonces, ¿quién es este cuidador? Este cuidador es un hombre o una mujer para apoyar a esta población que es el adulto mayor, ¿sí? Lo que va a hacer es contribuir al bienestar del adulto mayor, ¿sí? Lo principal aquí es que pueda atender con calidad y calidez estas necesidades, ¿sí? También como mencionó la doctora Sotomayor, va a haber un vínculo especial entre el cuidador y el adulto mayor. Entonces aquí es un punto necesario que puedan los dos tener una buena relación, una buena comunicación para saber cuáles son las necesidades de ambos y que no genere en un futuro un conflicto, ¿sí? Para que tanto para ambos y también para el adulto mayor, que es una etapa ya diferente, ¿sí? Para que tenga una vida digna y saludable, que es lo más importante, ¿sí? También este cuidador, ¿no? Debe estar dispuesto a brindar esta ayuda, ¿sí? Recordemos que también hay profesionales que están preparados, que son estos cuidadores formales, ¿sí? Que tienen un mayor conocimiento, pero también hay estos familiares que también asumen este rol de cuidador, ¿sí? Puede ser un familiar cercano o un primo, un tío que va a asumir este rol, ¿sí? Pero ya en forma general, ya cuando va a asumir este rol de cuidador, debe tener ciertos conocimientos, ¿no? O nociones básicas, ¿sí? Acerca de este adulto mayor. ¿A qué me refiero? O sea, a niveles tanto psicológicos, sociales y de salud, ¿sí? Como ya hemos venido hablando, ¿no? Y también, como ha mencionado nuestra compañera Paloma, que va a haber ciertas enfermedades crónicas neurodegenerativas, como diabetes, hipertensión, estas demencias, Alzheimer, entre otras, que debe saber el cuidador, ¿no? Para poder tener un contexto más amplio y que pueda dar esta atención de forma segura y responsable, ¿sí? Como ya mencioné, el mayor potencial de que el adulto mayor pueda envejecer de forma positiva, exitosa y digna, ¿sí? Ya también hemos hablado, ¿no? Estos cuidadores suelen trabajar tanto en asilos o como en casas, ¿sí? Pero en ciertas situaciones también van a estar en estos lugares, ¿no? O una persona va a estar en la casa cuidándole a persona adulta mayor, ¿sí? También hay que tener en cuenta, ¿no? Cuáles son las principales funciones que tienen estos cuidadores, ¿sí? Entonces, estos cuidadores lo que van a hacer es dar atención a su aseo, en su cuidado personal, asistir en su alimentación, ayudar en su movilización, ¿sí? También administrar también el medicamento en el tiempo que lo requiere y cómo tiene que dar administrarlo, ¿no? Y también las actividades de acuerdo a su función, sí, como ya les mencioné, y también lo que hemos venido hablando y que ha mencionado la doctora Sotomayor, va a existir ciertas enfermedades neurodegenerativas que va a ser necesario
que tengamos en cuenta cuáles son estas capacidades funcionales y en el entorno que se desenvuelve para que el cuidador pueda, en medio de la situación que está viviendo, pueda armar ciertas estrategias para que el adulto mayor pueda tener otras diferentes actividades, también como mencionó Mónica, ¿no? Que pueda realizar alguna actividad o, por ejemplo, si el adulto mayor tiene alguna demencia, ¿no? Pueda este cuidador saber en qué momentos no va a estar y en qué momentos va a tener que anotar un papelito para que el adulto mayor vea y que no entre en un estado de desesperación. ¿Sí? Entonces, se va a trabajar bastante en este contexto, ¿no? También una de las, yo creo que hay que mencionarles, ¿no? El perfil de este cuidador, ¿no? El cuidador sí debe gozar de una buena salud, ¿sí? Porque el adulto mayor no significa que ella es una persona débil, pero ciertas funciones va a disminuir, como la actividad física. Entonces, el cuidador tiene que saber cómo movilizarle al adulto mayor. Entonces, yo estaba pensando y también viendo cierta información, ¿no? A veces son los familiares que asumen este rol, entonces, pero a veces no saben cómo tienen que movilizar al adulto. Entonces, aquí deben tener un asesoramiento, ya sea del médico geriátrico o también de un psicólogo, pero que le guíe un poco cómo tiene que hacer esta actividad, este rol. Entonces, debe estar en óptimas condiciones físicas para que pueda realizar esta movilidad, ¿no? Y también, lo fundamental, que pueda tener un manejo adecuado de estas emociones, ¿sí? Porque sí va a haber ciertos momentos que va a generar cierta frustración, cierto enojo, ¿no? Entonces hay que saberlo cómo manejarlo con el adulto mayor. Por eso digo, entre el adulto mayor y el cuidador van a generar un vínculo, ¿sí? Entonces es importante que puedan generar o pueda haber esta práctica de valores como la tolerancia, el respeto, la compasión también para recibir un trato humanitario, ¿no? Y también lo fundamental que siempre hablamos aquí los psicólogos es generar esta empatía. Entonces, esta empatía, ¿qué quiere? Significa, el cuidador va a ser positivo, va a ser energético, va a ser muy creativo y muy recursivo, ¿sí? Para que pueda, tanto el cuidador y el adulto mayor sentirse satisfechos de la ayuda que está recibiendo, ¿no? Y estar consciente de la importancia que tiene la labor del cuidador primario, ¿sí? Bueno, ahora también, como les mencioné, no hay como dejar a un lado al cuidador. También el cuidador en algún momento va a necesitar este apoyo psicológico, ¿sí? Ya sea este profesional o este familiar cercano, porque va a atravesar por diferentes cambios de estado de ánimo, que tiene todo el derecho también en algún momento de estar así. Sí, no todo el momento va a estar feliz, va a haber situaciones que se va a enfrentar que se le va a hacer muy difícil, ¿no? Entonces es fundamental que estos sentimientos sean expresados, que sean dialogados acerca de ciertas limitaciones que va a haber con el adulto mayor, ¿no? Antes de que se convierta en un problema, ¿sí? Más que nada que pueda modificar esta calidad de vida que hemos venido hablando, ¿sí? Que esta calidad de vida sea llevadera, que puedan llegar a acuerdos con el adulto mayor y también con el cuidador, porque a la vez hay que trabajar con los dos, ¿sí? Este cuidador primario, como les menciono, Ahora, necesitan importante, algo importante que nos decían, por ejemplo, en las preguntas es justamente, por ejemplo, decían, yo soy el tercer hermano, pero somos 6 y solamente a mí me dejan a cargo de mi mamá o de mi papá. Entonces, ¿qué otro tipo de apoyo necesita también este cuidador? Porque estamos hablando de una red de apoyo que ya lo hemos dejado, creo, claramente establecido de que es muy importante, es un factor muy importante en el mantenimiento de una buena calidad de vida del adulto mayor. ¿Cómo los demás familiares deben contener o apoyar a este cuidador? ¿No? Ujú. Claro, como te menciono, Carmita, a veces pasa esto, ¿no? Que genera ciertas diferencias de opiniones, ¿no? Y esto va a generar mucha disputa entre la familia, ¿no? Pero como les menciono, o sea, ahora yo creo que sí, si nos escuchan aquí cuidadores primarios o algún familiar que está pasando por esta situación, si no llegan a un acuerdo,
sí sería importante este acompañamiento psicológico, ¿no? La finalidad sería darle esta intervención psicoeducativa, ¿sí? Para que puedan mejorar o que pueda encontrar nuevas habilidades, ¿no? Tanto en el trato y tanto en la comunicación, ¿no? Para mejorar esta calidad de vida que tú mencionas, Carmita, porque a veces también entre familiares, a veces no llegan a acuerdos o llegan más a discusiones, entonces debe haber una persona eh, que sea un profesional que pueda brindar este apoyo. Obviamente a veces no se puede dar esta intervención psicológica, ¿no? Pero también está este médico, el médico geriátrico o el médico de cabecera que puede dar este apoyo también, ¿no? Lo importante, yo creo que es necesario prevenir este síndrome de burnout que hemos estado también hablando, ¿no? Porque no solo es en el trabajo en las empresas, también ocurre en el cuidador, ¿sí? Para evitar este estrés crónico continuado, es decir, que se enfrenta cada día el cuidador. Por ejemplo, en estas enfermedades crónicas, en estas enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, esto del Alzheimer, que va a haber ciertos momentos que debe tener mucho cuidado el cuidador, ¿no? Por ejemplo, va a dejar de tragar, es adulto mayor, entonces debe estar pendiente, entonces todo eso le va a generar una situación de frustración y también falta de control, porque va a haber ciertas tareas repetitivas y también ellas se van a volver monótonas, entonces cuando no controla esto, ¿qué va a generar? Va a generar mucha frustración, mucha ira, mucho enojo, mucha irritabilidad, cambios en el humor. Entonces es importante que se pueda controlar esto, porque ¿qué va a pasar? Como tú mencionas, Carmita, esto va a ser transmitido a los familiares. ¿Y qué va a pasar? Van a decir, no está haciendo bien el trabajo este cuidador. Entonces ahí va a generar estas diferencias de opiniones, ¿no? También no puedo dejar saltarme esta parte. También van a haber muchos cuidadores que van a tener, no todos, pero van a tener un alto nivel de resiliencia. Es decir, que van a tener la capacidad de superar las situaciones de otra forma, ¿sí? No va a ser con esto de discutir, de cambiar este estado de ánimo, sino que va a haber diferentes estrategias para que el adulto mayor también se sienta bien, ¿no? Y que puedan ser dialogados. También viene esta parte de la asertividad, ¿sí? Y también esto el tema del cuidando al cuidador, que también se habla bastante, ¿no? Para generar estas estrategias para que el cuidador pueda afrontar de mejor forma esta situación, ¿sí? Entonces también va de la mano con esta intervención psicológica, ¿no? Para que la persona se le va a guiar para que sea mucho más cuidadosa y más cautelosa, ¿sí? Aquí lo fundamental es que el cuidador con el tiempo, ¿sí? Es decir, que el cuidador también necesita momentos para sí mismo, ¿sí? Tener su propio espacio, tiempo de descanso, realización de actividades recreativas, una alimentación adecuada y también expresar estos sentimientos, ¿sí? También hay que recordar que el cuidador también tiene derechos y necesidades que deben ser expresadas. Esto que no sea un signo de debilidad, sino que sea un signo de cuidado, ¿sí? Porque a veces tienen cierto temor los cuidadores de decir, está pasando esto, no me siento cómodo con esta situación, es muy repetitivo esto, pero no sé cómo hacerlo, tal vez los familiares se enojen y ya, por ejemplo, me despidan o ya no quieran pagarme, entonces es importante que el cuidador pueda expresar estos sentimientos, que pueda decir esto está pasando antes de que se convierta en un problema, ¿no? También se habla mucho también en las intervenciones también en psicoterapéuticas o en intervención psicológica, que desarrollar estas habilidades asertivas. Es decir, que el cuidador pueda comunicarse de forma positiva, que no lleguen a una disputa, sino que dialogue todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando, ¿sí? Entonces, al momento de que el cuidador sepa comunicarse de forma positiva, ¿qué va a pasar? Podrá decir sí o no a ciertas situaciones, va a dar alternativas para que los familiares no se sientan
no se sientan culpables o no se sientan mal por ciertas situaciones que está ocurriendo con el adulto mayor, ¿no? También que aprenda a delegar, porque recordemos que el cuidador va a tener muchas actividades, como les mencioné al inicio, entonces también los familiares deben ayudar en ciertos momentos, en ciertas actividades, no grandes, pero también que puedan ser aceptadas. Sí, por eso digo, no solo es el diálogo también con el adulto mayor, sino con los familiares que optaron por contratar o por elegir un familiar que cuide, ¿sí? También que desarrolle estos hábitos saludables, que pueda identificar este estrés y el propio dolor, que obviamente va a pasar y tiene que ser expresado también. Por eso se sugiere también en algún momento que existe este acompañamiento psicológico. No sé si aquí alguien más quiera dar una opinión. Sí, Del yo cuidador. de mi parte, Steffi y Carmita. Sí, me parece sumamente importante esto que tú mencionas, Steffi, y quiero responder de pronto un poco a lo que había preguntado Carmen. Sí, yo supongo que de pronto el hecho de que los cuidadores intervengan desde la obligación, justamente eso sería como que algo completamente erróneo, si no deberían hacerlo desde la parte del querer hacerlo, desde el amor. ¿Y por qué es que es muy importante de pronto una intervención terapéutica allí? Porque de pronto el hacerlo desde una obligación estaríamos hablando de un posible resentimiento que exista anteriormente no resuelto con esta persona, con la persona de la tercera edad que está al cuidado de este cuidador, valga la redundancia. Entonces, de pronto, yo creo que debería ser muy importante, allí justamente sería algo fundamental, una intervención psicoterapéutica que de pronto sane estas situaciones que de pronto hacen que el cuidador se sienta obligado a actuar o a cuidar a esta persona de la tercera edad. Porque, claro, recordemos que, como ya decíamos al principio, ¿no? Las personas de la tercera edad son personas que tienen mucho conocimiento, sabiduría y experiencia, ¿no? Entonces, claro, todo esto de pronto ellos lo van a percibir, lo van a absorber y van a saber qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Porque, claro, no son niños, no son bebés, saben lo que sucede. Y yo creo que sería muy importante de pronto el hecho de intervenir psicológicamente, o intervenir psicológicamente para poder sanar justamente esos resentimientos o situaciones que no hacen que de pronto el cuidador cumpla con un rol que sea muy adecuado, que digamos, ¿no? Justamente el actuar de esa forma desde la obligación, y no es que ahora te toca a ti, y no, yo por qué tengo que hacerlo. Entonces, mira, o sea, esos mensajes de pronto son mensajes que vienen desde el resentimiento. Entonces yo invitaría de pronto en una sesión terapéutica, yo creo que sería muy oportuna para poder sanar todas estas cosas, ¿no? Algo particular que suele ocurrir y con lo que yo he observado, ¿no? Porque he observado varios aspectos dentro de lo que es la parte de psicoterapia, en torno justamente a los cuidadores, es que se toma o se tiene, por así decirlo, la construcción ideológica de que el que no tiene hijos o el último en casarse o el que vive en la casa de los padres es quien tiene que cuidarlos, ¿no? Entonces, muchas veces no es, he visto así, ¿no? Cuidadores que no es que no lo quieran al papá o a la mamá o no les quieran cuidar, sino que lo que les molesta es que los otros hermanos se desentiendan del cuidado. Entonces, se puede observar, por ejemplo, dicen, yo también tengo esposo, yo también tengo esposa, tengo hijos, tengo trabajo, y no puedo hacer eso porque tengo que cuidar a mis padres. Y cuando les pido a mis hermanos que me ayuden o a mis hermanas que me ayuden, pues ellos no lo quieren hacer porque ellos también tienen otras actividades, ¿no? Entonces, esto es algo que también se suele dar del otro lado, porque de todo se ha visto en la clínica y entonces, por ejemplo, yo me he encontrado con cuidadores que dicen, yo prefiero pagarle a mi hermano o a mi hermana que le cuide a mi mamá o a mi papá, pero no me gusta a mí cuidarlo, porque a mí me gusta verlo, tener la imagen de mi mamá o mi papá joven, risueño, saludable, activo, y verlo enfermo me mata. Entonces yo no lo quiero ver enfermo, yo prefiero pagar. Entonces, como que de los dos lados de cuidadores hay, y esto es algo muy interesante, pero es que es algo que nos va a pasar a todos, no vamos, digamos, todos dentro de una línea de tiempo en donde en algún momento llegaremos también a una tercera edad.
Entonces es algo muy importante también, ¿no? Sí. Sí, y yo creo que Estamos desde el punto llegando. de vista del otro lado de la demencia, esto es más importante aún, todo lo que ustedes están diciendo, porque claro, si ya es importante en el cuidado del adulto mayor sano, ¿no? Imagínense en el cuidado del adulto mayor que se está deteriorando. Entonces, es sumamente importante tanto el acompañamiento, como decía Estefanía, toda la situación familiar es importante, porque muchas veces toda la responsabilidad se delega en una sola persona, ¿ok? Y a veces, como ustedes decían, el resto de los hermanos no se dan cuenta de la carga que eso representa, ¿sí? Tanto en el adulto mayor sano, porque hay conflictos y hay cosas, pero cuando es una persona que además necesita ayuda para sobrevivir, ese peso es muy difícil de llevar. ¿Sí? Entonces sí creo que tiene que haber la noción de la carga que está aceptando este hijo o hija, porque, y además hay que estar tremendamente agradecidos en el caso, poniéndome en el caso del hermano que no lo quiere cuidar, que prefiere pagarle al otro hermano, pero eso no solamente tiene que tener una retribución económica, tiene que tener todo un reconocimiento porque realmente es difícil y además, bueno, hay familias que funcionan diferentes, se turnan, se apoyan, ¿ok? Pero es que eso es lo que debería pasar, porque si no, nuevamente, el cuidador se va a terminar enfermando. Entonces hay que dar ahí un apoyo y es especialmente en el caso del envejecimiento patológico, es un momento en el que la familia tiene que unirse y tiene que reorganizarse frente a esta nueva etapa con los padres, ¿no? Claro, exactamente. Bien, lo has dicho muy bien tú, Paloma. O sea, si tenemos un envejecimiento, por así decirlo, funcional, es difícil cuidar al adulto mayor. Imagínense lo que es un envejecimiento con una enfermedad crónica, ¿no? O una enfermedad neurodegenerativa en donde el adulto mayor un día está feliz y al día siguiente te quiere dar con el palo de la escoba, ¿no? Entonces sí, o sea, requiere mucho cuidado. El tema del adulto mayor el del cuidado del adulto mayor es un tema bastante sensible, por así decirlo, ¿no? Pues porque son personas que en su juventud dieron todo a sus hijos y al llegar al cenit de su edad, de su vida, pues es una especie de retribución, si así se quiere decir, valorizando siempre su condición de experiencia, que es algo muy importante que yo digo siempre, porque el adulto mayor no puede ser disminuido de condición, ¿no? Hay algunas personas que lo suelen tratar en verdad como niños. Yo he podido observar adultos, hijos que de pronto se expresan del papá como que se estuvieran expresando de sus hijos. Es que no me obedece, es que no quiere hacer caso, es que no quiere comer, es que no quiere esto. Entonces, es como escuchar a una mamá quejarse de su hijo, cuando no nos damos cuenta de que este adulto mayor tiene voz, ¿no es cierto? De que este adulto mayor tiene un acervo grande de experiencias vividas y que tienen que ser tomadas en cuenta, que tienen que ser valoradas. Por lo tanto, para cerrar ya como conclusiones, vamos a establecer las siguientes. La importancia de la valoración clínica dentro de lo que es un trabajo de equipo multidisciplinario de los adultos mayores. Y en todas las edades, en todas las etapas de la vida, la importancia de esta valoración y de este trabajo multidisciplinario. Pero en particular aquí, cuando, como lo ha dicho nuestra experta en este caso, Paloma Sotomayor, cuando nosotros que estamos viviendo o conviviendo con el adulto mayor observamos algo que no está dentro de lo normal, ya como ella lo ha dicho, salimos de viaje y de pronto el abuelito se olvidó de a dónde se fue, se olvidó con quién se fue, se olvidó quién comió. Esas son ya señales de alerta que nos marcan, que nos van diciendo algo raro está pasando. Darle la valoración, darle la importancia, no pensar o no subestimar al adulto mayor. De pronto pensar, no, es que quiere llamar la atención. Estas cosas son las que les digo yo a veces que los tratamos como niños, ¿no? Es que quiere llamar la atención. No es así, pues, o sea, está sufriendo un proceso neurodegenerativo. Entonces, identificar eso y rápidamente empezar a actuar, establecer su médico de cabecera, su geriatra, su neurólogo, su neuropsicólogo en caso de necesitarlo y su psicólogo en caso de también así necesitarlo. Una vez que ya tengamos un diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa,
Recordar que es muy importante identificar qué vamos a hacer con el adulto mayor, si lo vamos a estimular, si lo vamos a rehabilitar, si vamos a sustituir algún área que ya no está funcional. Entonces es muy importante el trabajo también aquí dentro de esta área. Y por último, recordar que hay enfermedades emocionales que a los adultos mayores les pueden llevar a somatizaciones. Ya lo había dicho David, hay enfermedades que aparecen, oportunistas, y otras enfermedades que de pronto serán somatizadas por el adulto mayor. Y cerrando finalmente con este espacio de cuidados del adulto mayor, la importancia y la valoración que debe tener el cuidador. Si es que es un familiar, recuerden que es muy importante que este familiar tenga ese reconocimiento, esa valoración, y que los demás familiares se den cuenta de que es una vida que está entregándose al cuidado de otra vida y por lo tanto necesita también apoyo. No solamente es dejarlo y decir que bien, gracias por cuidarlo, no, sino necesita un apoyo y por lo tanto este cuidador necesita también espacios donde poder expresar todas estas emociones, necesita espacio de ejercicio físico, necesita espacio de alimentación, necesita espacio de recreación. Entonces eso es muy importante dentro de lo que nosotros hemos podido conversar el día de hoy. No me resta más sino agradecer a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Tati, no sé si es que hay de pronto preguntas para los profesionales. Tenemos a Joana que pone buenas recomendaciones. Bien. En todo caso, a ver, aquí tenemos a Romina Tizcama, dice, el cuidado del adulto mayor en su parte psicológica y afectiva es un tema tan importante y me parece que los adultos deberíamos recibir algún tipo de formación para poder atender sus necesidades específicas, justo porque en América Latina tendemos a no institucionalizar a nuestros adultos mayores. Es justo lo que decíamos ahora, la importancia de que el cuidador conozca la enfermedad que tiene su pariente, su familiar, la importancia de que el cuidador tenga sus espacios, el reconocimiento, la importancia de que el cuidador también mantenga una rutina de vida que le permita a él ser funcional y a su vez seguir con esta entrega. Ya lo había dicho Paloma en un principio, las enfermedades como las demencias son enfermedades de larga data. Entonces, no es que voy a cuidar a mi abuelito un mes y ya sé que de pronto va a partir a los brazos del creador y no es mucho el tiempo. No, de pronto son años, ¿verdad, Paloma? Son años que la persona tendrá que estar bajo el cuidado del adulto mayor y entonces es importantísimo pues que la persona esté capacitada también. Y una capacitación constante, porque como les decía, va a ir cambiando, van a ir apareciendo nuevos retos, entonces es un trabajo constante. Así es, entonces es muy importante esto, ¿no? Identificar claramente cuál es el diagnóstico, si es que tiene alguna patología, establecer claramente cuál es el diagnóstico, o si es que tiene alguna enfermedad crónica, como ya lo decía Estefanía, diabetes, hipertensión, alguna enfermedad crónica, pues también saber qué cambios puede producir, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir, no sé, compañeros allí que me dicen, saber cuáles son los efectos secundarios de la medicina que toma el adulto mayor, porque a veces también nos encontramos con personas que no entienden ciertos cambios y son justamente por la medicina que está tomando el adulto mayor, ¿no? Y eso va a las demencias, eso va a enfermedades crónicas, eso va a enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, ¿no? Saber qué reacciones o qué efectos secundarios produce la medicina que el adulto mayor está consumiendo. Eso es muy importante también, ¿no? Claro, o sea, en realidad quien está bajo el cuidado que tiene en sus manos el cuidado del adulto mayor, tiene también esta gran responsabilidad de capacitarse y de saber qué cambios va a ir presentando poco a poco su familiar, y no solamente el cuidador, yo me atrevería a decir que todo el círculo familiar, ¿no? Bien, listo, entonces quiero agradecerles, no me resta más que agradecerles, Paloma, por su apertura. Esta es su casa, será bienvenida cuantas veces usted quiera participar con nosotros. Muchas gracias a mis compañeros del equipo Samay, Estefanía, David y Mónica, que tuvo que retirarse porque también está en un curso. Pues muchas gracias también por sus aportes y por su apoyo como siempre. Paloma, algo tal vez para cerrar.
No, muchas gracias, gracias por la invitación. De la misma manera, cuando me quieran invitar, cuando quieran conversar de cualquiera de estos temas. Y como les digo, creo que es un tema muy importante que hay que tratar. Muchas veces en psicología vemos muchísima información en niños, pero ¿qué pasa con el adulto mayor? Y como hoy día empezó la presentación con un dato importante, ¿no? Cada vez hay más, cada vez vamos a ser más adultos mayores, ¿verdad? Cuando lleguemos ya a esa edad, es una población que crece y así como la población sana crece, la población con demencia crece. Entonces, eso tiene implicaciones a nivel social, a nivel de salud pública, a nivel profesional. Yo siempre le digo a los estudiantes esto, ¿no? Si para el 2050 se está planteando un 300% de crecimiento en el diagnóstico de demencias, imagínense, eso quiere decir que el campo de trabajo para nosotros los psicólogos, o bueno, para las generaciones que nos siguen, va a ser la psicogeriatría. ¿Sí? Entonces, es todo un grupo que representa, no solo en las demencias, en general, hablamos del nido vacío, hablamos de qué pasa con la aceptación de que estoy envejeciendo, ¿sí? De que estoy cambiando físicamente, de que estoy cambiando psicológicamente, de que mi familia ya se fue, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos a ser cada vez, cuando lleguemos nosotros a esta edad, vamos a ser una población mucho más grande de lo que es ahora, eso tiene que conllevar hacia más servicios sociales, vamos a necesitar muchas cosas, si ya se necesitan, se van a necesitar cada vez más. Incluso la educación a la comunidad, que justamente es lo que ustedes están haciendo en este momento y por lo cual recalco, ¿no?, mis felicitaciones por elegir justamente este tema. Muchas gracias, Paloma. Estefi. No, nada que agradecerles a todos, también por la sugerencia que recibimos de nuestros seguidores para trabajar este tema. Como menciona la doctora Paloma Sotomayor, es una población que no se la trabaja tanto, o sea, no se la toma la importancia que debe tener, ¿no? Y también lo que hablé de los cuidadores también cumplen un papel fundamental y ellos también no se les ha trabajado o no se ha brindado la información necesaria y también que necesitan este apoyo psicológico en cualquier momento, que también va a ser de gran ayuda. Y por mi parte, agradecerles a todos por habernos acompañado en este conversatorio y también a la doctora Sotomayor. David, tus palabras finales. Sí, bueno, ya lo han dicho todos. Realmente yo creo que la senectud realmente es de las poblaciones más vulnerables y más olvidadas en nuestra sociedad. ¿Sí? De pronto ya será hora de darles el debido respeto y el debido amor que de pronto otras sociedades ya lo están dando. ¿Sí? De pronto hacer todos estos cuidados con mucho amor, que prácticamente las personas de la tercera edad realmente se lo merecen, ¿no? Por toda su experiencia, sabiduría, conocimiento, por todo lo que ellos han hecho en su vida, ¿no? Esta puede ser de pronto una forma de agradecerles por todo lo que estas personas han realizado con su vida, ¿no? Nada más, solamente quiero agradecerles a todas las personas quienes se han conectado para vernos en este espacio. Por supuesto que agradecerle a la doctora Paloma Sotomayor por haber aceptado esta invitación. Lo digo una vez más, es muy bonito de pronto el hecho de enseñar y hablar sobre estos temas. Y claro, por supuesto, con la doctora también todos salimos aprendiendo, ¿no? Entonces, de pronto, eso nada más y muchas gracias. Gracias. Para finalizar desde mi parte, recalcar la importancia del trabajo multidisciplinario. Para nosotros siempre tenemos los brazos abiertos a los diferentes profesionales con los que podemos contar, quitarnos ese tabú de la competencia, del miedo, del terror, de me van a quitar algo, y más bien dar apertura al beneficio común, que son en todo caso nuestros consultantes. Muchas gracias a todos ustedes y será hasta la próxima oportunidad en 15 días. Un fuerte abrazo a todos, nos vemos próximamente.